Crítica teológica, un Jesús histórico para una liberación. El planteamiento hermenéutico de J. Sobrino. Un ensayo de Alberto Parra, sacerdote jesuita. Presentación. En el cristianismo, una teología es posible solamente a partir de una cristología. Ello deriva del hecho de que el Dios de los cristianos es el Dios revelado y por Cristo. Consiguientemente, como sea la cristología, así es la teología resultante. Por ello, todo movimiento teológico en uno u otro sentido descansa en o presupone un enfoque propio de la cristología. El movimiento teológico de perspectivas latinoamericanas, conocido como teología de la liberación, ha sido hasta ahora básicamente teológico, sin que por eso no presupusiera desde sus albores una implícita y del todo peculiar captación de la cristología. Sin embargo, solo en los 2 últimos años el panorama teológico de la liberación ha comenzado a enriquecerse con explícitos estudios cristológicos, uno de los cuales es este al que hacemos referencia. Cristología desde América Latina, intitula su obra el autor. Es él un jesuita español que desde hace algunos años trabaja en la viceprovincia de la Compañía de Jesús en Centroamérica y hoy presta su colaboración en el Centro de Reflexión Teológica de San Salvador, República del Salvador. La cristología desde América Latina tiene pues su autor, por autor a un español. Creemos que esa haya sido la razón para calificar la obra desde América Latina y no simplemente latinoamericana, como es de uso corriente en los escritos de la liberación. La obra coincide plenamente tanto en las ideas como en la disposición misma de la materia y hasta en la nominación de los capítulos, como otras cristologías del momento no precisamente latinoamericanas ni escritas desde América Latina. Salta a la vista en particular la enorme similitud con El otro Jesús de José Ramón Guerrero, que acaba de ser editado en España por la editorial Sígueme de Salamanca. La estrecha semejanza es sin duda explicable por el recurso común a las mismas fuentes bibliográficas. El lector, sin embargo, tiende a preguntarse qué agrega el circunstancial de América Latina a razonamientos tan comunes para Europa y para Latinoamérica. Él puede entenderse como una circunstancia tipográfica o como un real enfoque, una peculiar perspectiva o una novedad original de América Latina, producto suyo y reflejo del sentir y del pensar del continente. La obra comprende 15 capítulos. Aquí queremos fijarnos en los 2 primeros. El Jesús histórico como punto de partida de la cristología y notas previas para el estudio de una cristología. En ellos los atendemos solamente al planteamiento del problema hermenéutico, no sin desear que haya quienes se adentren por los demás capítulos en un intento de colaboración
y de franco estímulo para ulteriores progresos. El planteamiento hermenéutico. El movimiento teológico de la liberación pareció soslayar conscientemente la cuestión hermenéutica debido quizás al fundado temor de que por hermenéutica se entienda un conjunto de técnicas de interpretación de textos mohosos del pasado remoto en vistas a que su intencionalidad y sentido, sustancia y esencia se rescaten de la acción demoledora de la historia. La hermenéutica supondría entonces la paralización de la historia y el esfuerzo por retornar con simpleza a la Belle Époque para volver a descubrir, como en el mito del eterno retorno, lo que ya desde siempre está pensado, dicho y dado, y que simplemente hay que actualizar. Una tal caricatura de la hermenéutica contradice indiscutiblemente no solo a los propósitos dinámicos y creadores de la teología de la liberación, sino a todos los esfuerzos de aquel que repudie una simplona y perezosa transmisión del pretérito bajo el convencimiento de que todo tiempo pasado fue mejor. Por fortuna, la larga historia de la hermenéutica cristiana demuestra por sí sola cuál ha sido la creatividad dinámica de cada generación cristiana en su captación y vivencia del acontecimiento de Dios en Jesucristo. Y el primer valor de este esbozo de cristología, como su autor la llama, es su apertura y franco emplazamiento ante el genuino problema hermenéutico, el más vital quizás para la supervivencia significativa del cristianismo en esta generación. El punto de partida hermenéutico. Lo describe así el autor de la obra. La hermenéutica presenta para el teólogo el problema no solo de constatar la verdad o falsedad de las afirmaciones históricas, en este caso de la escritura de los dogmas cristológicos y sus sucesivas formulaciones, sino el modo de comprenderlas. El problema hermenéutico surge cuando el lector actual de la escritura y del dogma o el oyente de la predicación sobre Cristo no pueden identificarse ya sin más con el horizonte de comprensión en que fueron escritos esos libros o la predicación basada en ellos. El problema hermenéutico significa plantear la posibilidad de superar la distancia histórica entre el hecho de Cristo y su comprensión por el cristiano actual. Las hermenéuticas en uso pueden ser de tipo existencial, trascendental, histórica, práctica, revolucionaria, etc. Lo importante es notar hasta qué punto una concepción hermenéutica influye en el desarrollo de la cristología, y lo cual es muy importante. Si la hermenéutica usada hace justicia al mismo Cristo. Presentado en forma de pregunta, el problema consiste en averiguar qué tipo de hermenéutica se presenta como aquella que hace justicia a ese determinado objeto de estudio que es Cristo. El asunto es, pues, importante, y el autor es consciente de la imperiosa necesidad de acortar o superar la distancia que separe el horizonte de comprensión del hombre actual respecto del hecho de Cristo, no menos que de atender a las particularidades y concreciones del horizonte de comprensión
del hombre actual en vistas a su captación vital del hecho de Cristo. El planteamiento es bultmanniano, pero la práctica es de la milenaria historia del cristianismo. Toda la historia del pensar cristiano no es otra cosa que el intento por captar en un nuevo horizonte de comprensión histórico la significación o el sentido vivo, práctico, experimental del hecho de Cristo y de la revelación. Santo Tomás de Aquino no hizo hermenéutica de tipo metafísico sobre Dios y sobre Cristo por el placer de hacerla, sino por responder a la mentalidad del hombre de su época, esencialista y metafísico, a la manera del aristotelismo reinante. Los padres griegos o latinos usaron de la hermenéutica de tipo platónico por el apremio de responder pastoralmente en un lenguaje y en un horizonte de comprensión no semita a los griegos convertidos o por convertir. El problema fundamental en lo que hay que solidarizarse plenamente con el autor es detectar cuál es el tipo de hermenéutica o de hermenéuticas que hace justicia a Cristo, es decir, que no traiciona, no oscurece, no cambia el sentido real del hecho de Jesús o lo minusvalora en juegos dialécticos que puedan incluso hacer pensar que lo verdadero de ayer puede ser el cristianismo, puede ser en el cristianismo lo falso de hoy, y que lo falso de hoy puede ser lo verdadero de mañana, tanto en los niveles de la intelección racional como de la práctica viviente del cristianismo. Complace que el autor sea consciente de ello, pues no cualquier tipo de hermenéutica, no cualquier interpretación hace justicia a Cristo. El autor deja también al descubierto su convicción de que las hermenéuticas son plurales, parten de ángulos de visión dispares o aún opuestos, que consiguientemente son hermenéuticas relativas, parciales, que el intérprete o el hermeneuta conscientes que conscientemente son hermenéuticas relativas, parciales, que el intérprete o el hermeneuta necesariamente parcializa la realidad precisamente porque la comprende, es decir, la integra en su propio particular e individual horizonte de comprensión, que es el hermeneuta necesariamente proyecta en su interpretación la realidad o situacionalidad que vive, su estructura psicológica, sus gustos, preferencias e intereses, y que todo ello no solo es inevitable, sino plenamente humano. Nuestro autor parece plenamente percatado de que nos hallamos hoy ante la tarea urgente e ingente de captar, de experimentar, de situar al cristianismo en esta cultura, en esta coyuntura, en esta situación, en este horizonte de comprensión, y que en definitiva estamos desafiados a continuar nosotros la historia de la interpretación cristiana con todos los riesgos que tan delicada tarea conlleva. A la luz de estos fundamentos,
presupuestos, no podríamos menos que agradecer profundamente a quienes hoy otean nuevas perspectivas más cónsonas por más nuestras, para tomar contacto real y vital con el hecho salvífico transformante del hombre o de su mundo. Quien no reconocerá los aportes valiosos que en este sentido ofrecen los intentos hermenéuticos de teología de la secularización, de teología de la muerte de Dios, de teología política y en nuestro medio de teología de la liberación. Pero la pregunta de fondo del autor queda en pie. ¿Cuál es la hermenéutica que hace justicia a Cristo? En otros términos, ¿en base a qué principios reales debe hacerse hoy la interpretación cristiana? Porque el subjetivismo y el voluntarismo teológicos conducen en el pasado a la interpretación cristológica agnóstica, que nada tuvo que ver con el Jesús de la Escritura y de la Iglesia. Por lo demás, la Reforma del siglo XVI proclamó, a diferencia del catolicismo, el libre examen y la libre interpretación. El primer canon hermenéutico fundamental, el Jesús histórico. Las hermenéuticas al uso pueden ser de tipo existencial, trascendental, histórica, práctica, revolucionaria, etc. Ha afirmado el autor en el planteamiento hermenéutico fundamental al que nos hemos referido. Legítimamente, pues, selecciona el autor la perspectiva en la que él quiere entender y tratar el problema de Jesús, la perspectiva del Jesús histórico. En este punto de partida y la llave para toda su interpretación cristológica. Esto conduce al autor a exponer primariamente qué entiende por Jesús histórico, de qué se diferencia o a qué se contrapone, lo cual equivale en definitiva a determinar qué significado recibe propiamente el adjetivo histórico. Si nos decidimos por el Jesús histórico como comienzo de la cristología, lo hacemos para evitar la abstracción y por lo tanto la posibilidad de manipulación del acontecimiento de Cristo, porque la historia de la Iglesia muestra ya desde sus comienzos, como veremos, como una orientación hacia el Cristo de la fe que olvide al Jesús histórico pone en peligro la esencia misma de la fe cristiana. Por último, creemos que el Jesús histórico es el principio hermenéutico para acercarnos tanto noéticamente como en la praxis real a la totalidad del Cristo, donde se realiza realmente la unidad de cristología y soteriología. El autor va dibujando entonces su figura del Jesús histórico a medida que explica por qué son a su juicio relevantes como punto de partida para una cristología otras concepciones de un Jesús no histórico. Describe entonces los tipos no históricos de Jesús y por ende los puntos de contradistinción con el tipo histórico. Es
el procedimiento para dejar ver que se entiende por Jesús histórico. Aquí queremos dejarnos llevar de la mano del autor, pero señalaremos con franqueza aquellos puntos en los que pensamos que puede acompañarlo y otros en los que tendríamos alguna reserva. Primero, el Jesús histórico se contradistingue del Jesús del dogma, nominalmente del dogma de Calcedonia, pues a más de la hermenéutica griega que sustenta la fórmula, ha llegado a ser incomprensible para el hombre de hoy. Es una fórmula lógica y cronológicamente posterior al hecho de Jesús, al que describe como fenómeno de descenso de Dios al hombre y consiguientemente con caracteres de epifanía o de irrupción de una divinidad en la naturaleza humana de Jesús. El autor no deja de afirmar el valor teológico eclesial fundamental de la fórmula de Calcedonia, que toda comprensión cristiana de Cristo ha de representar y asumir. Hoy más que ayer y que nunca, el pensamiento cristiano es sensible al hecho de que el dogma no puede ser, como lo pretendió la escuela würzburgense, la regula fidei proxima, por contraposición con la escritura a la que consideró como regula fidei remota. En célebre lugar, el Concilio Vaticano II ha declarado una vez por todas que el dogma sirve a la escritura, se nutre de ella, la aclara y explicita. Dei verbum. No puede, pues, el dogma pasar sobre la escritura y rectamente entendido no puede ir más allá de la escritura. Esto da por resultado la persuasión de que el dogma no puede ser punto de partida. Por ejemplo, para una evangelización o para una catequesis o para un proceso genético de nivel contacto con Cristo. Además, el dogma siempre ha tenido la característica de ser nada más, pero tampoco nada menos que símbolo de la fe. Ahora bien, el símbolo no es la realidad misma simbolizada, sino expresión inadecuante, no necesariamente inadecuada, de la misma. El símbolo no encierra generalmente toda la significación posible del hecho simbolizado. El símbolo es siempre, lógicamente, al menos posterior a la realidad simbolizada. En los símbolos cabe una mayor o menor idoneidad para representar la realidad simbolizada. Y es aquí donde quisiéramos ver puntualizado el pensamiento del autor, porque dado que el dogma nominalmente Calcedonia no puede ni es conveniente que sea punto de partida de una cristología, no pensamos que la razón sea su contradistinción con el Jesús histórico, como si acaso el símbolo de Calcedonia no tocara la realidad histórica significada, o no expresara así sea inadecuadamente la parcialidad de la totalidad de Jesús, o porque sea lógica o cronológicamente diverso a la realidad histórica de Jesús, donde se sigue que el símbolo dogmático de Calcedonia
sí es que es símbolo real de una fe histórica y no simple ficción o quimera de una fe ahistórica. De alguna manera expresa la realidad histórica significada. Por ello, el descenso, la irrupción y la epifanía, en caso de que estos sean elementos dogmáticos constitutivos de la fórmula de Calcedonia, tendrían que ser afirmados como elementos históricos, reales, pertenecientes al hecho mismo de Jesús y no simplemente afirmados por una fórmula especulada en una perspectiva dada. Ello significaría además que si esas notas dogmáticas son símbolos reales de un hecho real, que es el Jesús de la historia, ninguna cristología puede dejarlas de lado, omitirlas o empobrecerlas como notas históricas que son del Jesús histórico. Por más que una cristología sea de tipo existencial, trascendental, histórica, práctica o revolucionaria, a la figura de Jesús histórico pertenecen por consiguiente las notas propias del Jesús de la fórmula de Calcedonia. So pena tener que afirmar que el símbolo de la fe de Calcedonia no se relaciona y no expresa la realidad histórica simbolizada, no se refiere a ella, no contiene datos parciales, pero en definitiva un símbolo hueco y una hermenéutica que no hace justicia a Cristo. En este sentido, quisiéramos poder entender la afirmación del autor acerca del valor teológico eclesial fundamental de la fórmula de Calcedonia, que toda comprensión cristiana de Cristo ha de respetar y asumir. La fundamentalidad, respetabilidad o normatividad de los símbolos de la fe no se coloca a nivel semántico de las fórmulas que cambian y que tienen que cambiar, ni a nivel de la filosofía en que están concebidas, ni a nivel lógico o cronológico, sino a nivel del contenido esencial, significado y expresado como realmente perteneciente a la realidad histórica simbolizada y expresada. Esto conduce a pensar que la contradistinción entre el Jesús histórico y el Cristo dogmático de Calcedonia puede y debe establecerse a nivel metodológico, no a nivel de realidad histórica significada, y ello pese a la formulación hermenéutica y griega y no semita, y a la perspectiva y a las perspectivas específicas, básicamente pastorales, a nuestro juicio, de la expresión cristológica de Calcedonia. En una palabra, el problema se reduce a responder cuestiones básicas como estas: ¿expresa o no la fórmula de Calcedonia contornos reales o esenciales del Jesús histórico, o se trata de una simple opinión sobre el lado B o al margen del Jesús histórico? ¿Es o no relevante la hermenéutica dogmática de Calcedonia para una aproximación a ciertos contornos reales del Jesús histórico? ¿O es que los símbolos de la fe, en lugar de explicitar y hacer comprender la realidad simbolizada, más bien ocultan, la tergiversan, la ensombrecen o manipulan? Segundo, el Jesús histórico se contradistingue de la figura de Cristo resultante en los títulos bíblicos que se atribuyen: profeta, Mesías, Hijo del Hombre, Sumo Sacerdote, Siervo de Yahvé, Señor, Hijo de Dios, Salvador, Logos resucitado, preexistente, etc. Según el autor, una cristología en base
a estos títulos se ha introducido en la teología como correctivo al enfoque dogmático y no es apta como punto de partida para un pensar sobre Cristo. El autor concede que la terminología empleada por este tipo de cristología es más comprensible que la dogmática, más original en cuanto que es judía y por ello más cercana a la realidad histórica de Jesús, pero señala que se tropieza con los mismos escollos de la hermenéutica dogmática, por cuanto que los títulos y los acontecimientos citados de la vida de Jesús son ya una teologización posterior al acontecimiento mismo de Jesús. Son cronológicamente subsecuentes y por lo tanto nos introducen ya en una cristología desarrollada. A ello añade el autor la dificultad proveniente de que el Nuevo Testamento no presenta una, sino varias cristologías a partir de las cuales es imposible conseguir una unidad. Si los escollos se advierten al autor, si los escollos que advierte el autor en su apreciación de este tipo de cristología son los mismos que los señalados acerca de la cristología dogmática, también aquí tendríamos que señalar los mismos reparos anotados. Los títulos cristológicos, en cuanto símbolos de la realidad expresada, expresan o no esa realidad histórica que llamamos Jesús. El Jesús histórico de Nazaret realizó o no las realidades que los títulos manifiestan, así se trate de títulos cronológicamente posteriores o de teologizaciones propias de una cristología desarrollada. Tales títulos dicen o no dicen la realidad que expresan acerca de Jesús. Nuevamente aquí se hace difícil ver cómo el Jesús histórico puede ser contradistinto al Jesús de los títulos cristológicos neotestamentarios. La dificultad se agrava por cuanto que los títulos mencionados son todos ellos del Nuevo Testamento, es decir, son los testigos presenciales y la primera comunidad cristiana, aquellos que oyeron, vieron y palparon con sus propias manos el hecho de Jesús, quienes expresaron su propia comprensión de Jesús en títulos de proveniencia anticotestamentaria, pero en los cuales ellos integran, perciben y expresan su experiencia de Jesús. Si el testigo de un hecho real e histórico no duda en simbolizar con un título la realidad que ha vivido y experimentado, no parece que se pueda, sin presuponer ignorancia o mala fe en el testigo, contradistinguir la realidad expresada con el símbolo que el testigo deliberadamente usa para expresarla y describirla. Por lo demás, una hermenéutica cristológica que haga justicia a Cristo no parece que pueda prescindir de tal, ni siquiera metodológicamente, como punto de partida de las realidades expresadas por los títulos bíblicos, sin introducir por ese mismo hecho un recorte y una modificación grave del contenido, del sentido
y del significado del Evangelio. En efecto, el material primario sobre el cual los autores del Nuevo Testamento instituyen su propia hermenéutica es la historia de Jesús de Nazaret, de su persona, de sus palabras, de sus obras, de su mundo en torno, pero sin que el interés sea biográfico como en el relato posible de una histórica, como el relato posible de una historia cualquiera, sino que aquello que se persigue es el sentido salvífico o teológico de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús. De allí que podamos afirmar que el Nuevo Testamento no se sitúa simplemente en el plano de lo biográfico, sino en el plano de lo interpretativo teológico con trasfondo histórico. Dejar de lado la teología de los títulos por sus títulos de la fe en Jesús pareciera ser la negación misma de la especificidad del Evangelio y del cristianismo, que en una óptica del todo propia, la óptica de la fe, capta, se explica y vive el acontecimiento histórico de Jesús. Es decir, en el Nuevo Testamento fundamentalmente el motivo que genera la interpretación del hecho de Jesús, la óptica bajo la cual se interpreta la norma que regula la interpretación y la finalidad de la interpretación misma, es la confesión de fe en Jesús como Cristo es Hijo de Dios y la participación del creyente en su vida y misterio. Puede decirse entonces que la interpretación neotestamentaria del hecho de Jesús nace de la fe y es para la fe, en fide infidem, a la luz de la fe en Jesús como Kyrios. Se entiende su vida, su doctrina, su muerte, su obra, su significación y sentido para el hombre. Más aún, a la luz de esta fe se interpreta todo el pasado salvífico, el Antiguo Testamento y todo el futuro en el hombre, el cosmos, la escatología de la historia, sin que esto pueda suponer que el Cristo de la fe sea opuesto o contradictorio con el Jesús histórico, o que el Cristo de la fe pueda siquiera pensarse sin base real en el Jesús histórico, o que el Cristo de la fe impida el acceso al Jesús histórico, o que el Cristo de la fe sea una distorsión, idealización y transformación de los contornos reales del Jesús histórico. La interpretación neotestamentaria consiste en descubrir el sentido de obras salvíficas, ergeia magnalia Dei, que tienen las obras humanas, praxeis, de Jesús y la significación de tiempo de salvación, kairos, que tiene todos los tiempos de duración humana, cronos, del hombre Jesús. El recorte de la totalidad de los contornos evangélicos de Jesús y la lectura selectiva del Evangelio bajo el irrisorio pretexto de que ciertos escritos, ciertos títulos y ciertos autores modificaron los contornos reales del Jesús real, o de que ciertos datos no se acomodan a los esquemas prefabricados para probar sus esotéricas elucubraciones, fue el método exegético propio de los gnósticos, y un tal recorte
ha conducido siempre a un subjetivismo interpretativo inaceptable, tanto en su apreciación como en la formulación dogmática de Calcedonia, como en su juicio sobre la cristología neotestamentaria de los títulos cristológicos. Pareciera que el autor tiene problemas con la cronología. Son cronológicamente subsecuentes y por lo tanto nos introducen en una cristología desarrollada. Pareciera que el criterio de antigüedad cronológica fuera para el autor garante de originalidad, de autenticidad, en tanto que lo subsecuentemente cronológico entraña por ello mismo el peligro de degeneración, de alejamiento, de tergiversación, de opacamiento de la realidad primera. De ser ello así, nuestro autor debería ser primero en no proponerse. De ser ello así, nuestro autor debería ser el primero en no propender por una hermenéutica renovada del hecho de Jesús en símbolos que sean más cercanos y más próximos al horizonte de comprensión de un hombre situado a 20 siglos de distancia de los hechos originales. Una tal hermenéutica tendría cronológicamente todos los visos de ser inconveniente, por decir lo menos. En base a los títulos cristológicos, nota el autor que el Nuevo Testamento no presenta una, sino varias cristologías, y de ellas advierte el autor la imposibilidad de reducirlas a la unidad. No desconoce él, sin duda, que las diversas perspectivas cristológicas y los diversos títulos se explican precisamente por la diversidad de experiencias, de captación de horizonte, de comprensión de cada uno de los testigos del acontecimiento histórico de Jesús. El hombre es por esencia plural en su experiencia de la realidad, en su captación de ella y en su expresión de la misma. Esa es precisamente la razón por la cual el cristianismo no ha pretendido nunca reducir la cristología a un solo elemento o a un solo título, a una sola faceta de Jesús, a un solo misterio, a una sola expresión de su realidad. Nunca se ha pretendido reducir a la unidad. Es posible que alguien tenga preferencias por la captación y la expresión mateana del hecho de Jesús, en tanto que otro prefiera la cristología de Marcos, de Lucas, de Pedro, de Juan o de Pablo. Pero nadie puede quedarse ni con la sola figura de Juan acerca de Cristo, ni con la sola cristología de Marcos, so pena de aceptar la parcialidad y no la totalidad revelada, inspirada y normativa del hecho histórico completo de Jesús. Nunca dudó la Iglesia de la expresión evangélica de Juan, pese a su enorme distancia respecto de la expresión evangélica de Marcos. Reducir a la unidad o quedarse con una sola interpretación canónica es, en frase célebre de Yves Congar, hacer hereje la propia ortodoxia. Podrá estarse, pues, de acuerdo con el autor y cómo no estarlo. Podrá estarse, pues, de acuerdo con el autor
y cómo no estarlo, en que los títulos bíblicos y en general cualquier formulación sin el Jesús histórico se convierten en mitos y en elucubraciones sobre un personaje sin carne y hueso. Discrepamos, en cambio, de los que el autor juzga inconvenientes teológicos de los títulos cristológicos o neotestamentarios, en cuanto que ellos tengan que ser pensados como contradistintos a los contornos reales del Jesús histórico. Tercero, el tercer rasgo que diferencia al Jesús de la historia en su distinción del Jesús del culto. El contexto cúltico no puede sustituir al conocimiento del Jesús concreto y se presta, como lo demuestra la historia de la iglesia y de la piedad, a toda clase de interpretaciones, algunas de las cuales son positivamente contrarias a la realidad de Jesús. Que la experiencia cultural de Jesús estuvo ya presente en la comunidad de Corinto y que esta experiencia puede conducir a un real saber acerca de Jesús es una afirmación clara del autor de la obra, porque es evidente que el culto de Jesús tiene en su base como motivo y explicación la persona misma de Jesús y ciertamente la persona histórica de Jesús de Nazaret, que experimentada en la fe como Dios y como Hijo de Dios puede ser y es de hecho objeto de culto. Pero nuevamente tenemos que estar de acuerdo con el autor en la posible inconveniencia de hacer de la crisis cristológica cúltica el punto de arranque para una cristología genética. No dejan, en cambio, de ser sorpresas las razones que apunta el autor sobre no hacer recurso en un primer momento del discurso cristológico al Jesús del culto. En primer lugar, hay que preguntarse cómo distinguir esa experiencia de un vulgar engaño, y hay que tomar en serio además el dato bíblico que después de la ascensión de Jesús fue arrebatado a los cristianos. Sin duda que aquello que se quiere afirmar es nuevamente que el culto de Jesús sin su persona histórica es un culto mítico y quimérico, y que por ende la persona histórica de Jesús es anterior al culto de Jesús, es su soporte y explicación, y sin embargo sigue siendo verdad el hecho bien puesto de presente por Bultmann de que gran parte del Nuevo Testamento es una confesión doxológica en el culto y para el culto de Jesús, ni más ni menos como gran parte del Antiguo Testamento es una confesión doxológica en el culto para el culto de Yahvé, lo cual quiere decir que las fórmulas litúrgicas y doxológicas, al menos del Nuevo Testamento, son un vehículo manifestativo del sentir y del pensar de la primera comunidad sobre Jesús, sobre el Jesús real, sobre el Jesús de la historia. La formulación del relato de la cena, por ejemplo, hace ya tiempos, se rescató del género histórico propiamente dicho, en el que
en el que se la colocó por largos años, y se ha advertido que en ella su carácter doxológico de fórmula litúrgica referida al culto que celebra la comunidad. Pero en esa fórmula y por esa fórmula cultural es claro que nos ponemos en contacto, tanto porque Él es el institutor con esas o parecidas acciones del acontecimiento histórico salvífico que se renueva como memorial en la comunidad, como porque el Jesús real de la historia salvífica se hace sacramentalmente presente en el culto que se celebra. La aparente contraposición sugerida por el autor entre historia y culto no parece aceptable cuando de culto cristiano se trata, y es que si alguna característica esencial y sumamente peculiar tiene el culto cristiano es su total respaldo en la historia, con lo cual se coloca en las antípodas del mito hueco y de la magia. La intervención de Dios, correspondientemente de Cristo, no acaece en un tiempo mítico, en un lugar etéreo, en circunstancias cualesquiera, sino en un tiempo real e irreversible, con comienzo, duración y término preciso, y en lugares concretos y reales. Por ello, la celebración cultica sacramental de esas gestas de Dios en la historia no solamente están referidas a la historia concretísima del actuar salvífico, sino que supone un contacto por causalidad de tipo sacramental con esa misma historia salvífica. En efecto, no otra cosa celebra el rito del Cordero Pascual en Israel, sino la historia de la liberación de Egipto. Al celebrarse litúrgicamente se toma contacto vital y real con la histórica liberación de Dios. El rito de las primicias en el mismo Israel no celebra otra cosa sino la histórica donación de la tierra prometida y los acontecimientos históricos de la conquista. Al celebrarlos litúrgicamente, el israelita de cualquier época entra en la dinámica histórica de ser el poseedor de la tierra prometida y toma contacto con la gesta histórica de Dios en la conquista. Los sacramentos cristianos celebran los acontecimientos reales e históricos del Señor Jesús. La celebración litúrgica pone en real contacto, renueva sacramentalmente, actualiza como memorial los hechos históricos que proclama. Si la comunidad cristiana celebra el rito de lavatorio de los pies, no es sino porque el Jesús histórico, siendo Señor y Maestro, lavó los pies a sus amigos. Si la comunidad cristiana se congrega para la cena eucarística, no es sino porque el Jesús histórico celebró la cena con los suyos y la entregó como memorial eterno de sí mismo. Si en la comunidad se perdonan los pecados, no es sino porque el Jesús histórico mostró su poder para perdonarlos y para transmitir su propia autoridad de hacerlo. Consiguientemente puede con legitimidad establecerse el camino que va desde el Jesús histórico al culto, y legítimamente también puede establecerse el camino que va desde el culto hasta el Jesús histórico. Con ello queremos decir que la Iglesia siempre ha reconocido en el culto un vehículo real para que una toma de contacto real con el Jesús real. Más aún, la manera como la Iglesia da cuenta hoy de la institución histórica
de sus sacramentos por Cristo no es por referencia directa a fotografías de la historia ni a textos que prueben las particularidades históricas de tal institución, sino por el recurso al hecho de la praxis sacramental de la misma Iglesia, indeficientemente ligada a la voluntad del Jesús histórico. Existen además 1000 modos para distinguir en el culto cristiano esa experiencia de un vulgar engaño, y es sorprendente que el autor no reflexione sobre ellos. Y esto precisamente sobre la Iglesia ha tomado en serio el dato bíblico de que después de la ascensión Jesús fue arrebatado a los cristianos, con lo cual no se puede decir que al término de la vida histórica terrestre de Jesús haya terminado toda su realidad histórica, pues el culto eclesial es realidad histórica de Jesús. La contradistinción Jesús histórico y Jesús del culto nos parece aventurada. La contradistinción Jesús histórico y Jesús del culto nos parece aventurada, para no adentrarnos en calificaciones teológicas. Continuaremos con el cuarto punto más adelante. Aquí hacemos un descanso.